Perfecto, bueno, estamos después de una larga ausencia en otro episodio de Control de Cambios, el podcast sobre las partes públicas de Internet. Damos la bienvenida a nuestro querido compañero Miguel Morachimo. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, Javi? Qué gusto verte en este año 2023. Encantado de estar conversando nuevamente contigo. Este podcast que sale cuando se le canta, digamos, las ganas, básicamente. Esa es la regularidad que tiene. Es el anticontenido, viste que el contenido tiene que tener regularidad, guión, etcétera. Nosotros no tenemos absolutamente nada de eso, pero tenemos invitados y está con nosotros Gaspar Pisanu, ex colega de Access Now. Yo ya no trabajo en Access Now. Así que, pero bueno, un gusto de tenerlo y aparte un amigo que me he hecho ahí, que me he llevado. Creo que es el único de valor que me he llevado de Access. Nada, mentira, no voy a poner a hacer catarsis. Sesión de terapia en claro. Control de Cambios. Gaspar? Hola Javi, hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Aclaración obvia. Vino Gaspar, no vino Gaspar Access Now, ¿no? Nos conocimos por suerte ahí, pero es una amistad que creo que trascendió a la frontera laboral. ¿Ustedes creen que cuando hablan entre cordobeses se refuerza el acento? ¿O no necesariamente? Porque yo sé, Javi, que tú tienes un cordobés no tan marcado como lo podría tener mucha gente. ¿Tú también eres nacido en Córdoba, Gaspar? ¿O? No, yo nací en Buenos Aires, en La Plata, capital de la provincia. Uh-huh. Tiene el acento porteño, de hecho. Un poco. Okay. Igual es raro porque yo a los 2 años me voy de Buenos Aires. Después, por cuestiones de laburo de mi viejo, terminamos en distintas provincias y a los 5 años caigo en Córdoba. Y ahora tengo casi 30 años después. Algo se me ha pegado, pero pasa que mi mamá es de Mar del Plata y Mar del Plata tiene un acento muy fuerte del bonaerense, parecido al porteño. Okay. Y eso creo que es lo que no me hizo agarrar del todo el acento. Pero sí es verdad que cuando me junto con gente de Córdoba, claro, se me refuerza el acento. Pero creo que me pasa lo mismo si, por ejemplo, me junto con gente de, no sé, Paraguay y empiezo a copiar la tonada, ¿viste? Que hay una cosa que a veces la empatía se va un poco a la mierda y uno empieza a hablar como... A mí me repasa en Paraguay. Saludo a Mari Carmen y a los amigos, las amigas de Tadic. Porque si no, esto hay que explicarlo porque si no la gente pensará que ustedes, siendo cordobeses, de una u otra manera tienen un español para el podcast que es un poco más toned down, ¿no? Un poco más neutro. Un poco más... Claro. Yo no tengo un acento muy neutro. De hecho, cometo el error varias veces, sobre todo en mi trabajo, que trabajo con gente de toda América Latina, que es usar mucho el lunfardo argentino. Pero pasa que yo disfruto mucho y es como que aliento a la gente a que use sus lunfardos, porque me encanta saber cómo dicen las cosas. Para mí es una forma de entender a la gente. ¿Tú le dices lunfardo como a las jergas, ¿no? Al eso? ¿O lunfardo como la lengua esta que se creó como en el abasto, a finales del XIX? Claro, bueno, nosotros le decimos lunfardo un poco a los que son los modismos o a los digamos, el lenguaje más urbano, si querés, en término bien... Claro, son las dos cosas. Es ese lenguaje del abasto que decís vos, Miguel, y también coloquialmente usamos el término como slang, digamos. Claro. Sí, el momento histórico. Exacto. La vez pasada me contaron, les decía esto, pero la vez pasada me contaron que en los países un poco más desarrollados, no sé, con más cultura de medios, cuando la gente va a las escuelas de periodismo o ingresa, imagínate, empieza a trabajar en la BBC o no sé, me lo contaba una amiga brasileña que decía que ella, por ejemplo, la gente que habla en las noticias en Brasil no habla un brasileño de la calle porque les entrenan para hablar una suerte de portugués neutro o más contenido, no sé. Igual que en el inglés de la BBC, ¿no? Que es un inglés en particular que se aprende. De hecho, hay videos en YouTube de cómo pronunciar el inglés británico como la BBC. Me da mucha risa pensar que... El internacional, digamos. Sí, que hay tan cordobeses que tienen que esconder eso para que traspasen fronteras. Pero eso, mira, no fue necesario para la Mona Jiménez. No es necesario para nosotros tampoco, que tenemos similares niveles de popularidad y dinero. No, Gaspar. No, igual estoy en contra de ocultar esas cosas. Lo entiendo de repente si vos estás tratando de hacer un contenido que sea como inclusivo, para que lo entienda todo el mundo, está perfecto. Pero después creo que hay como... Digamos, si podés obvialo, sé vos, ¿viste? Hace falta un poco en este mundo de autenticidad, sí, ¿no? Exacto. Sí, está todo muy... Hay mucha pose. Es que si no vas al contrario de la inclusividad. Digamos, el querer generar una norma común va en contra de
de la voluntad de aceptar las diferencias. Exactamente, sí. Sí. Bueno, creo que esto es algo que hace falta traerlo porque vamos a hablar de herramientas que le quitan el trabajo a personas. Pero antes de ir a eso, quiero que muestres por favor ahora en el aire y grabado tu engrapadora sin grapas que le quita el trabajo a los fabricantes de grapas. Dios. Ya lo había guardado, Javi. Mira, este engrapador es una adquisición nueva que he comprado. Voy a tapar la marca, que igual está en japonés, pero la voy a tapar. Es una ¿Para qué? Si nunca nos van a nuestra audiencia auspiciar. Japonesa. Aparte, nunca nos van a Igual voy a tapar la auspiciar. marca, precisamente por eso. Esto fue económico. Que paguen. Entonces, yo les contaba antes de empezar a grabar que yo siempre he tenido un pavor por las grapas. Número uno, porque siempre tenía miedo a hacerme daño. Número dos, me parecen... O sea, creo que incluso desde un punto de vista ambiental son un desperdicio de metal. Total. Sobre todo en la época ahora con el COVID y todo, al menos en Perú, todas las cosas que tú pedías por la comida de los restaurantes, todos lo llenaban de grapas y siempre tenía que sacarlas antes de botar las bolsas de reciclaje. Entonces, bueno, la cosa es que este es un engrapador que no usa grapas. Es un engrapador que acá tengo, por ejemplo, un papel que ya tiene un hueco, pero vemos ese hueco. Entonces le voy a hacer otro hueco. Voy a engraparlo en la esquina y lo único que hace este engrapador es perfora y le hace como una doblez al papel. Que se ve muy mal en la Ahí cámara, sí se ve. pero le hace una doblez al papel y la cosa es que hace que se quede pegado, ¿no? Entonces, Qué esto bueno. lamentablemente, en un mundo también, en el mundo en el que vivo, casi no tengo excusa para engrapar cosas. Entonces, papel que veo por la casa intento engraparlo, pero todavía ni siquiera tengo impresora, entonces de pronto ni siquiera tengo como tantas cosas que engrapar. Pero ha estado muy bien. Muy bien. Pequeños placeres inútiles de la vida. Y además, qué bonito, mira, es pequeñito. Claro. Sí. Tiene todo un diseño muy, muy lindo. Bueno, y eso le quita el trabajo a la gente, como el tema que nos trae hoy, que es básicamente la excusa para hablar de cualquier otra cosa, pero el tema de hoy es el ChatGPT, que ahora se dice que, como se viene diciendo hace mucho, en inteligencia artificial le va a sacar el trabajo a la gente, que le va a quitar aún más tráfico a los sitios web, como antes lo hacía Google, ahora esto va a ser peor. En fin, así que, bueno, no sé si alguno de ustedes, quizá vos, Miguel, nos quiere contar qué es esto, para quienes no están interiorizados, y después nos vamos con Gaspar, así nos dice la solución a este problema del mundo. Bueno, puedo intentar hacer un resumen, porque es cierto que creo que desde noviembre que se viene hablando de esto. ChatGPT en concreto es un producto de una categoría de productos. Mejor dicho, es un producto que es uno de muchos que existen en el mercado, que están en desarrollo, que están en fase de demos, que en concreto ChatGPT es un chatbot, es decir, un robot de conversación, que las respuestas que te da, en lugar de buscarlas en una base de datos o en lugar de buscarlas en un diccionario o lo que sea, lo que hace es las deduce a partir de un sistema predictivo sustentado en inteligencia artificial, que ese sistema predictivo ha sido alimentado con un montón de contenido previo. Entonces, lo bueno que tiene este chatbot es que, por un lado, es muy bueno percibiendo la información de llegada, es decir, no tienes que hablarle en código, no tienes que hablarle siguiendo una estructura muy, muy concreta, puedes hacerle preguntas en lenguaje natural, y al mismo tiempo también es muy bueno escribiendo sus respuestas, en el sentido en el que sus respuestas son muy coherentes, se leen como párrafos que hubiese escrito una persona, que hubiese escrito, no sé, pues un autor, una autora, con lo que significa que es muy bueno haciéndose pasar por contenido generado por un humano, ¿no? Nótese que en todo momento he dicho que es muy bueno como imitando y todo, porque no necesariamente el contenido que da es correcto, ¿no? O sea, no es un oráculo, no es una fuente de conocimiento absoluto, sino que es muy bueno escribiendo, prediciendo, por ejemplo, qué palabra iría luego de la siguiente, prediciendo... o buscando información en internet y resumiéndola o encontrándola o ese tipo de cosas, pero no sé si se ha entendido. Y esta categoría de sistemas de inteligencia artificial se les llaman lenguajes generativos grandes, ¿no? ¿Así?
Large Language Models, LLM, y es una categoría que está en desarrollo hace un buen tiempo ya, y que hoy, gracias al gran poder que tiene la tecnología, estamos empezando a ver sus primeras aplicaciones o demostraciones a esta escala, ¿no? O sea, ya hemos tenido asistentes de inteligencia artificial en el pasado y chatbots en el pasado. Esto es como una nueva etapa, pero ha capturado la imaginación. Sí, han capturado la imaginación y el entusiasmo de muchas personas. En parte, yo creo, porque siempre andamos tratando de buscar cuál es lo siguiente, por la novedad, el interés en la novedad que tenemos, y en parte porque es cierto que es bastante bueno en lo que hace en comparación con sus competidores que conocíamos en el pasado, ¿no? Y esto está creado por OpenAI, que es una empresa que se fundó como una non-profit, en realidad, que tiene a la vez una subsidiaria, un brazo que es for profit, que es una empresa que se fundó en 2015 y que uno de los fundadores es el amigo Elon Musk y el otro amigo Peter Thiel, también famoso, que si ustedes lo buscan, ¿no?, verán que tiene una mano, una garra en cada jarro, en todos lados del mundo. Y bueno, es una empresa que justamente empezó para ser un non-profit, ¿no?, una sin fines de lucro, con el objetivo de hacer que el desarrollo de la inteligencia artificial fuera más ético y más beneficioso para todos, ¿no? Y bueno, viene siendo algo un poco diferente, al menos, porque se está licenciando esta tecnología para, no sé, Microsoft en Bing, para Notion, que ahora me apareció también, en varios lugares se está implementando. Bueno, Gaspar, ¿qué problema hay con esto? ¿Por qué la gente se asusta con esto? Creo, a ver, a mí me causa gracia porque digo, no deja de sorprenderme, pero no debería sorprender a nadie. Qué feo que es verme en primera plana, boludo. Y bueno, para nosotros también es feo, pero vamos a aguantar todos. Aguantemos. No, pero ¿viste? Siempre que hubo como un avance tecnológico, es como que todo el mundo entra en pánico. Es como, vamos a morir todos. Y a ver, yo creo que toda esta historia, a mí la verdad me tiene recontrapodrido escuchar del chat GPT. Me da vergüenza ajena ver oficiales públicos, gente, personas públicas que tienen tracción, hablar del chat GPT como... Es verdad lo que dice Miguel, digamos, es una herramienta de la hostia. O sea, funciona mejor que ninguna otra en lo que hace. Pero en algún momento se va a morir el hype y va a quedar como otra tecnología más que va a ser complementaria a un montón de cosas que hace la gente. Pero no hay que tener miedo como... Es más, me parece que tenerle miedo es gastar energía un poco en vano. Más que estar pensando, bueno, ¿qué cosas buenas podemos sacar de esto? ¿Y cómo podemos usarlo? Mira, hoy leía, porque me encanta esa historia, cómo fue la evolución del... Capaz que nada que ver, pero bueno, esto es un poco nada que ver, ¿no? ¿Cómo fue la evolución de la historia del ajedrez y las máquinas? El caso más conocido es el de Kasparov contra la Deep Blue. Pero que bueno, después viste que hubo como un revuelo después de esa partida, que termina perdiendo Kasparov 2-1. Y se va enojado, que había dicho la Deep Blue no es más inteligente que un despertador, y dijo que nada, que había hecho como trampa porque había habido un montón de grandes maestros atrás y que en el momento le iban como mejorando, no sé, una cosa así. Pero después empezaron a salir cada vez más máquinas. O sea, no me acuerdo bien. ¿Esto fue finales de los 80, lo de Kasparov, o principios de los 90, por ahí? No me acuerdo. Creo que principios de los 90. Principios de los 90. Y después llegó un punto en el cual es como que la comunidad ajedrecista dijo, no le vamos a ganar a la máquina. Ya está. O sea, 96. Nos superó. En el 96. Esa época, viste, difusa de la humanidad, que no sé bien cuándo pasaron cada cosa. Pero leía justamente que hoy los que son grandes maestros, primero es como que aceptaron que no le vamos a ganar a la máquina, ya está. O sea, creo que en el ranking, viste, no sé bien cómo se mide de hecho el ranking del ajedrez, pero creo que hoy el campeón tiene algo así como 2.630, no sé, y las máquinas llegan hasta 3.600. O sea, no le vas a ganar. Pero la usan para entrenarse y ser mejores.
Ujú. Porque nunca vas a competir contra alguien mejor. Y creo que en ese sentido, digamos, lo decía muy bien también la otra vez, ni me acuerdo, digamos, dónde era que lo había visto, pero que, por ejemplo, una de las cosas que va a reemplazar mucho la inteligencia artificial es la actividad de la comunidad de abogados, abogadas, abogades. Ujú. Pero no se va a tratar que nos van a reemplazar, sino que vamos a empezar a trabajar como en su momento, digamos, pasamos de la máquina de escribir a la computadora. Cuando apareció Internet era como el fin del mundo. No va a pasar nada. Esto es una exageración y es una herramienta más que viene a ayudarnos. Hasta que nos conquiste. Hasta Pero que agarre yo creo que- autoconciencia. Hasta que sea Sí. consciente. Yo tengo muchas ideas sobre esto, pero algo en lo que pensaba recientemente es que quizás ChatGPT es lo mejor y lo peor que le ha podido pasar en estos últimos años a la inteligencia artificial, en el sentido que es lo mejor porque lo ha puesto al alcance de muchas personas, lo ha hecho muy gráfico, muy fácil de visualizar, muy fácil de comentar su alcance, su potencia, pero también es lo peor porque, claro, terminamos, o sea, el hecho de que sea un chatbot, o sea, hoy por hoy ChatGPT es un chatbot que utiliza como motor un sistema predictivo que se llama GPT. Ese sistema predictivo es uno de muchos, como DALL-E y esto, ¿cómo se llama el otro? Midjourney, que se pusieron de moda el año pasado, que le decías, ponme una serie de imágenes de Javier Paledo protagonizando Transformers, y te podía generar imágenes muy reales, Interesantísimo. convincentes, ese tipo de cosas. Stable No, Diffusion. claro, entonces, esos son, digamos, es toda una categoría de productos, etcétera. Pero yo creo que un problema de que se haya viralizado a través de un chatbot es que, claro, inmediatamente nos trae todas estas imágenes sobre robots que conversan con nosotros, sobre robots que se hacen pasar por nosotros, etcétera, que es una aplicación, pero es una aplicación como bien contenida de esto, ¿no? Ujú. Y hay muchos otros usos que se pueden hacer. Y yo creo que el que sea viralizado como un robot lo que hace es quizás nos trae la imagen mental incorrecta y quizás nos pone inmediatamente conversaciones sobre que esto funciona como una magia, es inteligente y todo ese tipo de cosas que creo que no son tan relevantes. Creo que una cosa relevante, por ejemplo, que mucha gente podría aprovechar en reflexionar sobre a propósito de ChatGPT es que, claro, finalmente estos son modelos predictivos. Son muy buenos haciendo predicciones. Mientras más información tengan sobre partidas de ajedrez o sobre La no forma en la sé, que se arma una oración, reglas, que es lo que hace el GPT. forma en la que se arma una oración, reglas en las que funciona un juego, algo así, pues va a ser siempre mejor que un humano, anticipando todas esas consecuencias y tomando la decisión que optimice cierta condición, ¿no? O sea, en ese sentido, claro, porque nuestra mente no está acostumbrada a realizar cálculos probabilísticos en segundos y anticipar una cosa. Pero eso no significa que sea creativo, eso no significa que sea original, no significa que sea siquiera correcto o coherente, ¿no? Y creo que O interesante. parte de muchos de los ejemplos, por ejemplo, estoy pensando en esto que ChatGPT, además, lo siguiente peor que le ha podido pasar es que los de Microsoft decían incorporarlo en una versión privada de Bing y que esta versión privada haya sido puesta en manos de periodistas de tecnología, porque en segundos los periodistas de tecnología han empezado a encontrar sus contornos, ¿no? Y hay este artículo famoso de Kevin Roose en el New York Times que pasó como 12 horas o no sé cuántas horas hablando con Bing vía ChatGPT y terminó como el robot terminó pidiéndole que abandone a su esposa y que le declare su amor y le dijo que sus sueños más oscuros implicaban Poner ser libre. Que ser libre y difundir desinformación, ¿no? Entonces, claro, ahora ya inmediatamente hablamos de eso pero yo creo que nos hemos olvidado de entender un poco mejor, número uno, que estos sistemas predictivos, ya están siendo usados en muchos otros aspectos para postular un trabajo. Hace poco vi un documental sobre cómo estos sistemas predictivos se usaban también para negarle o concederle solicitudes de visa o de asilo a migrantes, ¿no? Que también, nuevamente, es un montón de información y tú puedes anticipar resultados. Y claro, están siendo usados y con estas ideas de que es magia, de que es perfecto, etcétera, cuando realmente en el fondo lo que deberíamos estar preguntándonos son sistemas predictivos que están siendo desplegados entre personas y que deberían estar sujetos, en esos casos, a auditoría, sujetos a más explicaciones, ¿no? Yo creo que están haciéndolo muy bien quienes venden esta tecnología, tratando de venderla como magia, tratando de venderla como simplemente funciona. Y eso les conviene porque se saltan un montón de preguntas, ¿no?
Gracias por venir a mi TED Talk. Acá tienes tu premio. Recorto en base a eso. Me faltó decir algo, porque justamente decía el tema del ajedrez como superó al hombre. ChatGPT para mí es como el early stage del despertador, como decía Kasparov. O sea, digámoslo mal y pronto, es una cagada ChatGPT. O sea, no es un... o sea, creo que es como que está sobrevalorado en cierto punto, justamente por esto que sí, que se vende como una magia. Pasa que, digamos, hoy tenés que convencer a los inversores de, mirá la cosa que desarrollé. Y en realidad no es tan bueno, porque si vos te pones a ver, cuando no sabe, inventa cualquier cosa. Lo tuvieron que tunear tanto para que no sea racista, porque... De nuevo, lo que está tratando de hacer es imitar a un humano, y si tratas de imitar a la humanidad te vas a encontrar con cosas feitas, que ahora no le podés preguntar cosas que no son necesariamente racistas, pero viste como que se ultra contiene y empieza a perder eficiencia, por lo que no creo que realmente sea tan buena herramienta. Creo que va a ser útil en ciertos escenarios particulares donde puede colaborarte con tareas que son muy automatizables, por ejemplo. Pero, por ejemplo, este ejemplo que dabas vos, Miguel, o estos que deciden acerca de los currículum, acerca de qué persona puede recibir migrante. En realidad eso no es un problema con ChatGPT, eso es un problema con la gente que tiene que tomar estas decisiones, que se lo dejan librado a una máquina. Exacto. Ponete a laburar. Que piensa que la máquina es inteligente, ¿no? Que piensa que la máquina no comete errores. Porque, claro, crecemos con estas ideas de los robots como una entidad superior, ¿no? Entonces el problema no es que los robots son inteligentes, el problema es que la gente es idiota. Digo, bueno, y fíjense, no confíe en el... Y hablando de si es idiota o no, me parece que tanto los temores como las exageraciones respecto de las capacidades de este tipo de tecnologías tienen que ver mucho con esto que vos decías, Miguel, con el tema de que parece magia. Y no es que solamente lo venden así los promotores de esto, sino que quienes gustan de la tecnología o quienes la usan realmente desean que sea como magia. A la hora de tener una conversación a nivel verbal, lo que vos querés es que suene natural, que siga más o menos la premisa de lo que se viene hablando, que se exprese de una manera que a vos te convenza y que te parezca emocionalmente o intelectualmente relevante para que vos continúes la conversación y así por el estilo. Entonces, esta idea justamente es un reduccionismo, es agarrar y hacer como si fuese una especie de teatro de títeres, ¿no? Que no se vean los hilos, pero que vos veas que se mueve de cierta manera, generar una ilusión de realidad. Eso lo hacemos nosotros cuando hablamos con un ser humano también, y eso me parece súper interesante. Uno cuando habla con un ser humano, ese ser humano con el que habla, tiene sesgos, tiene limitaciones. En muchos ámbitos, si vos lo evaluás solamente por la calidad de la conversación y la certeza o la veracidad del contenido, una conversación entre nosotros tres, por ejemplo, no saldría muy bien calificada, si querés. Entonces me parece que es equivocado tratar de evaluarlo solo en eso, ¿no? Termina siendo racista. Estas cosas son como evaluaciones sobre la calidad del contenido, de la cosa que termina diciéndote. Y por otro lado, sobre la veracidad, ¿no? Claro, sobre la calidad del contenido, bien digo. Entonces, si vos analizás a una persona por la calidad del contenido que te habla, salvo que sea un experto en una clase, y a veces ni siquiera tanto, tampoco salís muy bien hecho de eso. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo? Me parece por el lado de la expectativa muy interesante. ¿Qué le pedimos a una herramienta así? ¿Que sea como un ser humano? ¿Para qué? Si es muy problemático a nivel calidad y... ¿Te das cuenta? Y auditabilidad y eso. ¿Cómo auditas vos el razonamiento de un juez cuando decide una sentencia? Después de que la escribió, ¿qué sabes si lo estás justificando a posteriori y él ya tenía una animosidad o una experiencia previa o una idea, ¿no? Entonces, ¿cómo vos calificás, cómo transparentás ese tipo de cosas? Entonces, ¿qué le pedimos? Eso es lo que me llama a mí la atención. Me parece que se está juzgando y se está asustando la gente también por pedirle cosas a este bicho que en realidad no tienen nada que ver. Y se están obviando, como dicen ustedes, otras preguntas más importantes. ¿Quién es el dueño, por ejemplo, de lo que hace? ¿Desde dónde se alimenta? ¿De qué maneras puede mejorarse eso? ¿Qué tan transparente puede hacerse? Porque hay un límite también de cuán transparente puede hacerse un modelo que aprende solo en algunos aspectos, aunque yo, según tengo entendido, tiene aprendizaje por refuerzo, digamos, manual y automático también. Entonces, en vez de estar preguntándonos todas esas otras cosas, o la buena pregunta aquella de cómo va a cambiar la capacidad de las búsquedas, por ejemplo, es otra cosa que me pareció muy interesante. Hay, por ejemplo, dueños de medios de comunicación que se están quejando
de diarios, por ejemplo, de que Google toma resúmenes, los snippets o los copetes de las notas, ¿no? Y los pone y los utiliza sin pagarles a ellos una licencia por eso, y que a la vez eso también genera que la gente no haga clic y no vaya al medio y por lo tanto se quede con un pedacito nada más de información. Bueno, ¿y qué pasa ahora cuando eso pasa a un nivel más alto de filtro en el cual estos bichos que no sabemos ni siquiera qué criterio utilizan para indexarse a sí mismos, van a tomar distintas fuentes y te van a contestar una pregunta fáctica sobre una noticia que esté sucediendo en el mundo, ¿no? Y sin ninguna clase de crédito. Como un ser humano. O sea, yo le pregunto a Miguel, estas impresiones que vos tenés de ChatGPT, ¿de dónde las sacaste? Y capaz que leíste 25 artículos, o no me vas a poder decir. Y de hecho una vez le preguntan a ChatGPT de dónde sacas tu fuente y dice, mira, no te puedo asegurar porque aprendo de tantos lugares y leo tantas cosas que no me acuerdo exactamente de dónde viene, como un ser humano. Entonces, de nuevo, ¿qué pedimos y para qué? Me parece que es la clave de eso. Sí, y bueno, también yo creo que otra cosa que les es funcional a quienes lo venden como magia es que nos olvidemos no solamente la data de entrenamiento que se utiliza, la data de comprobación que se utiliza, sino incluso todo el proceso, todo el costo social de desarrollar una herramienta como esta, ¿no? Leí un reportaje interesante en Al Jazeera hace unas semanas sobre un montón de lugares, un montón de como centros de procesamiento de datos en Kenia, donde muchas personas habían sido sometidas a abuso y explotación laboral, trabajando, validando las respuestas de estos motores predictivos de OpenAI, ¿no? Y denunciaban a OpenAI en concreto que ellos habían subcontratado lo equivalente a un call center, a un centro remoto de moderación de contenidos en África, en Kenia, para que la gente esté ahí validando si es que es una respuesta correcta o no, entrenando al motor de predictivo, ¿no? Esto es... O sea, todas estas cosas es como cualquier actividad industrial, ¿no? O sea, tiene un costo de implementación y un costo de desarrollo. Y creo que el seguir maravillándonos, decir, ay, qué bonito, qué interesante, qué divertido, está bien para cierto nivel de la comunicación, pero creo que quienes miramos críticamente la tecnología no podemos rápidamente caer en el mundo de las maravillas, ¿no? A todo esto, yo quería preguntarle si alguno de ustedes lo ha usado, porque en concreto ChatGPT es algo que se puede usar gratis, o se podía usar gratis hasta hace poco. No sé si alguien lo ha usado. Yo nunca lo he usado. Yo sí. Yo no, porque me pide el teléfono. ¿Qué pregunta le hiciste, Javi? Boludeces. Cosas así, no sé. ¿Cuál es la receta de... ¿Qué sabor de helado te gusta? ¿Sabes qué pasa? Que como yo decía antes, me parece tan aburrido pedirle a una máquina que se parezca a un humano, porque no veo el sentido de los seres humanos. O sea, para lo que la máquina sirve, que es para calidad de información o capacidad de cómputo, más allá de un ser humano, o etcétera, cosas que no son humanas, para eso sirve la máquina, para las cosas que no son humanas. Tengo otras herramientas, o le puedo pedir eso, pero no pedirle que sea igual de imbécil, sesgada, romántica, o no sé, o aburrida o divertida como puede ser yo o un amigo. Entonces, a mí me aburre, será que soy viejo, no sé. Pero le preguntaba tonteras, entonces si las tonteras las contesta re bien. Si los seres humanos somos bastante tontos, imitar a un ser humano es tontísimo. Digo. Sí. Bueno, me vas a acordar, ¿viste? ¿Se acuerdan en Kill Bill cuando dicen que Superman es un superhéroe interesante porque él en realidad se disfraza de humano? Uh-huh. Y él se disfraza de un humano torpe y medio tonto, y así porque es como él ve a la humanidad. Bueno, a mí me parece que ChatGPT sería como Superman, que está tratando de hacerse pasar por un ser humano, y la forma que tiene, o la forma que lo han programado, es que sea así de tonto y que te termine ofreciendo casarse con vos, o se hagan así en 48 horas, digamos. Es como cuando hace años, ¿te acuerdas? Google presentó estos sistemas de voz en el que, por ejemplo, llamaban a un restaurante para preguntar las horas de operación, ¿no? Un restaurante que no lo había puesto en internet. Entonces Google quería scrapear esa data, pero no estaba en internet. Uh-huh. Entonces había inventado un asistente virtual que llamaba a los restaurantes y se hacía pasar por humano. Y al hacerse pasar por humano, en lugar de sonar robótico y consistente y decir quiero saber la hora del restaurante, como que llamaba y decía quisiera saber a qué hora abre el restaurante. Como con la risita esa. Claro, incluso como de manera muy casual y
pretendidamente conversacional, ¿no? Pero bueno, yo te quería comentar algo más que me parece interesante de esto que quizás no estamos terminando de ver, es en términos de la data de entrenamiento, ¿no? Ya hay varias demandas judiciales en algunos países sobre, desde programadores, por ejemplo, que están demandando a GitHub, que tiene un modelo predictivo similar que se llama Autopilot o autopiloto, que te ayuda a escribir tu código, ¿no? Porque estos programadores piensan que la data de entrenamiento que se ha utilizado es propiedad intelectual de ellos, hasta artistas y creadores de contenido que están demandando a estos modelos predictivos gráficos, ¿no? Esto comentábamos, porque el arte generado digitalmente a través de inteligencia artificial se parece muchísimo o está severamente inspirado en sus obras protegidas, ¿no? Hay incluso una demanda de Getty Images porque una de las imágenes generadas vía inteligencia artificial tenía el sello de agua de Getty Images, con lo cual es innegable que ha sido entrenado con eso, ¿no? Pero lo otro malo de eso, o digamos la otra cosa que a mí me preocupa, es que si nosotros decimos ChatGPT o un modelo modelo predictivo no puede ser entrenado en base a contenido generado por terceros o a contenido de propiedad de terceros, también yo creo que ahí hay que trazar una línea muy fina, porque finalmente tampoco podemos castigar la investigación, ¿no? O sea, tampoco podemos decir, bueno, nadie puede consultar libros y otras fuentes de información para fines de investigación, incluso nadie puede consultarlos masivamente o lo que sea, ¿no? Creo que ahí con el derecho a la investigación, hay una tensión ahí que va a tener que ser resuelta en el futuro. Bueno, ahí lo abrí en una ventana de browser y le podemos preguntar algo, si quieren, en inglés. Bueno, ¿qué quieres preguntarle? Dile que te haga una biografía de Javier Palero. Okay. ¿Quién es Javier Palero? Creo que si le pones eso, y si no lo te encuentra, te va a inventar cualquier cosa, que es lo más lindo. Ahí le pregunté, a ver. No tiene información. Igual este es el demo que no está, este es el demo que no está conectado a internet. Así que no va a tener esa. Hay un demo que no está conectado a internet, ok. Sí. Bueno, no sé, ¿qué otra cosa podemos preguntarle? Literalmente tenemos la supercarretera de la información en nuestros dedos, pero no sabemos qué pregunta hacerle. Te vamos a preguntar si ella es la carretera de la información. A ver qué dice. Dice que no es la carretera de la información y explica que es un lenguaje de un language model hecho por OpenAI y eso. Perfecto. Pregúntale cuál es el mejor disco de los Rolling Stones. Muy bueno. ¿Y sabes qué te va a decir? Y en base a la cantidad de ventas fue tal. Y bueno, en base a Billboard, ¿no? Claro. El best-selling me dijo porque le pregunté mal. Best-selling. Le puse que regenere la respuesta y te da otra respuesta. Bueno, no, estoy de acuerdo. Exile on Main Street. Puede ser. ¿Estás de acuerdo? Ahora te gusta. Acá dice que Sgt. Pepper es el más... por ejemplo, los Beatles dice que Sgt. Pepper es el más critically acclaimed. Pero sí, te tira como una cosa así. Preguntémosle algo personal, algo íntimo. Pregúntale si deberías dejar a tu pareja y casarte con OpenAI. Me imagino que esto debe estar sucediendo en 50 otros canales de Twitch en simultáneo. Sí. Interesante respuesta me está dando, ¿eh? Ojo. Paren las rotativas. Escribile al del New York Times. Dice que la decisión es mía y que debería estar basada en mis valores personales, sentimientos y circunstancias. ¿Sí? Y que considere el impacto de esta decisión en mí y en los que están a mi alrededor y que la comunique de manera abierta y honesta a mi pareja. ¿Sí? Y dice que ella no está, que el chat GPT no es capaz de tener relaciones románticas. Así que bueno, acá hemos visto el límite de la inteligencia artificial. Aburridísimo. Una cagada. Pongamos un jueguito. Claro. Una verdadera bosta. Perdón, voy a decir una pelotudez. Pero primero, en base un poco a lo que decían, como yo dije, yo vengo más acá a, no sé, a el divergente. Exacto. Pero no, justamente decía esto.
pienso, ¿cuáles son los buenos usos y los malos usos de la tecnología? Que en definitiva tiene que ver siempre con lo mismo, ¿no? Con ser responsables en el uso de la tecnología, como cualquier otra. Es usarla bien. O sea, no lo uses para algo que sabes que probablemente funcione mal. Pero pensaba, por ejemplo, en el tema de los videojuegos, un mundo que a mí me gusta mucho. ¿Vieron lo que son los NPC? Qué divertido sería characters. el non-player characters, o sea, que son básicamente lo que de hecho históricamente se llamó en la comunidad de videojuegos la IA. O sea, pero claro, la máquina. Siempre, la máquina. Sí. Mirá lo que me respondió la máquina. Usar este modelo para que los diálogos generados con los NPC sean a partir de modelos así predictivos. Sería espectacular, ¿entendés? O sea, haría la experiencia de los videojuegos mucho más inmersiva. Y al mismo tiempo digo, ¿qué es lo que siempre me termino preguntando en este tipo de cosas? ¿Por qué es que recibe tanta prensa, si se quiere? Por ejemplo, como el artículo del New York Times. Si me pregunto, a ver, esto es una opinión puramente personal, ¿no? Me parece irresponsable escribir esas cosas. A ver... Pega, justamente, pero es que un poco me tiene harto esa cosa a ver, se supone que tenés que ser responsable cuando comunicás, otra discusión enorme que se podría llegar a tener, pero decís, la máquina te dijo tal cosa, pero si sabes cómo, léete un blog de cómo funciona y vas a entender por qué te respondió esas cosas y no vas a escribir una nota diciendo, estoy muerto de miedo porque la máquina quiere ser libre. Porque quiere ser Dale, hermano, dejá de ver películas con Will Smith y lee Wikipedia, ¿entendés? Pero digo, que un diario como el New York Times saque eso, ¿sabés qué pasa? Todos los que jugamos en esta cancha de decir, la tecnología tiene que ver más con qué hacemos las personas con las tecnologías, que las tecnologías inherentemente por sí mismas, tiene que ver con responsabilidad social, tiene que ver con inclusión de la comunidad técnica, tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Cuando los que tienen más cámara hacen estas cosas, destruye un montón de trabajo para mí. ¿Entendés? Porque está jugando el juego de... Que bueno, está bien, es una realidad. El juego de los vendedores. El juego del vendedor, exacto. Sí, exactamente. Sí, pero dale, si vos no sos vendedor, ¿por qué estás vendiendo? Y bueno, porque de nuevo, la gente quiere... Capaz que sí juegan para los vendedores, qué sé juguete. También, que es un sesgo humano muy común ese de, digamos, sorprenderse con la cosa y sus extremos emocionalmente estimulantes, ¿no? Si da miedo, da risa, digo, es medio, esa reacción medio infantil, es muy propia de los seres humanos, de todos, de nuestra, mía también, y es para dónde vamos a intentar ir, ¿no? Tipo las 10, si siguiera estando de moda BuzzFeed, creo que tendríamos ponerle las 10 respuestas más graciosas de ChatGPT, las 10 respuestas más sombrías de ChatGPT, ¿entendés? Estaríamos en esa. Sí. Y bueno, en eso estábamos. Lo feo es que a veces se legisla así también, ¿no? Y se hacen hasta decisiones de negocios. Pero ojo que igual sí tuvo consecuencias, ¿no? O sea, el artículo... A mí me parece que el periodista, digamos, en su labor de reportar lanzamientos tecnológicos y el haber sido de los pocos que tenía acceso a esto, a esta versión de Bing en concreto, y las consecuencias que tuvo era que fue donde Microsoft y les preguntó por qué me respondió esto, y los de Microsoft no sabían por qué le había respondido eso. Claro. Y la otra consecuencia fue que los de Microsoft le dijeron, a partir de ahora, le dijeron, quizás una de las razones por las cuales te ha respondido esto es porque has pasado mucho tiempo conversando con el robot, ¿no? Que has pasado como no sé cuántas horas, con lo cual el robot se ha retroalimentado de un montón de cosas que le has dicho. Con lo cual, otras decisiones de diseño que ellos tomaron es limitar el número de interacciones, que cuando esta versión de Bing se alcance todo el mundo, solamente vas a poder tener hasta 5 interacciones con el robot hasta que el robot se resetee de alguna manera y regrese al punto inicial, ¿no? Entonces, ahí creo que el periodista hizo también un poco la tarea de cualquier, no sé, actor de la sociedad civil que hubiese encontrado un problema de ese tipo, ¿no? Identificarlo, denunciarlo y llamar la atención, ¿no? Y yo creo que... No, está perfecto. Sí. Absolutamente. Y obviamente que, bueno, también ahí se juega un poco con el tema de los header medio clickbait. O sea... sí. Y está bien, qué sé yo, es el terreno en el cual jugás. Pasa, y creo que esa es la gran cuestión que nos va a quedar a resolver y que...
A ver, como yo no pertenezco al sector técnico, de lo que no sé no hablo, pero sí me tocó estar una vez en una exposición que era con 2 personas de la comunidad técnica. Obviamente no voy a decir los nombres, pero gente muy capacitada, con años y años de experiencia. Y una de las personas decía, es que muchas veces cuando los modelos son tan avanzados, no tenemos forma de saber por qué deciden como deciden o cuál es el proceso. Inmediatamente la otra persona, de iguales características técnicas y conocimiento, le dijo, no, sí se puede. Y digo, si estas 2 personas están discutiendo, estamos en el horno, porque no, es como que no hay una respuesta para esto de ¿se puede o no se puede explicar por qué la máquina responde como responde o por qué toma la decisión como la toma? Obviamente que eso depende mucho de la complejidad del sistema, pero ¿hasta qué punto no vamos a tener que aceptar, si se quiere, que toman esa decisión porque sí? ¿O cómo vamos a hacer a nivel técnico para poder explicar por qué decidieron de esa forma? Para mí va a haber una especie de estándar creado por expertos en donde vos puedas determinar una especie de escala de aceptabilidad de qué cosas son explicables y qué cosas no, en la forma en la que se diseñan esos mecanismos. Quizás se establezcan pautas de diseño para que la mayor cantidad posible de variables sean explicables, pero las que no, bueno, habrá que determinar cuál es el grado de incertidumbre con el que estamos dispuestos a vivir. Y movernos con eso. Hablando de consecuencias, quería mencionar que, bueno, Google también está saltando a la competencia con esto, con su... y Facebook también. Todo. Claro, bueno, pero Snapchat, el de Google, que se llama Bard, de hecho tuvo una presentación en vivo en la cual hicieron una especie de prueba que dio una respuesta equivocada y la acción de Google cayó fuertemente al otro día o en el momento, ¿no? Están pasando cosas muy locas. Y de paso les muestro una cosa. Vieron que recién busqué en YouTube unos videos ilustrativos sobre ChatGPT. Bueno, y esto estoy sin loguearme acá. Y ya me está ofreciendo más cosas de ChatGPT. Miren, ahí olvida ChatGPT, no sé qué. Acá hay una mejor. Acá abajo hay otra que dice, hace plata con ChatGPT en la bolsa. No sé, como prediciendo cosas. Y acá ven esta que aparece justamente acá, Katie Wood, la del fondo ARC. Sí. Con ChatGPT, en fin, o sea, imagínense, estamos, la era de la boludez recién empieza. Que eso es lo otro, yo creo que uno de los grandes espacios donde vamos a apreciar la inteligencia artificial, yo creo que por ahora herramientas como ChatGPT son soluciones en búsqueda de problemas. Todavía no hay como una implementación clara. Pero yo creo, quizás si me atrevo a hacer una predicción, quizás en el área del entretenimiento es donde más vamos a ver como esos modelos predictivos desplegados más diariamente, ¿no? Lo comentaba Gaspar a propósito de los videojuegos. Estos videos que tú estás viendo, Javi, en YouTube. No sé si ustedes han visto que hay mucho contenido en YouTube o en redes sociales que hoy en día ya está generado de manera programática, ¿no? O sea, yo puedo decir, hay gente que tiene esta categoría de canales de YouTube que se llaman vacas del dinero. No sé si han escuchado. Cash Cow YouTube Channels. No. Que es un esquema es uno de estos esquemas de hazte rico rápidamente que hay en internet, que consisten en lo siguiente. En esto, como que contratas muy barato o de manera automatizada la creación de scripts y videos sobre todo, cualquier tipo de cosa. Cómo poner un botón, cómo atarte las zapatillas. 50 datos que no sabías sobre el Taj Mahal. La mejor engrapadora que sin grapas. El Machu Picchu. ¿Por qué las grapas están destruyendo el mundo? Lo que sea. Entonces, y estos patas le juegan al volumen, ¿no? Entonces yo pongo 50, 100 videos, los monetizo en YouTube, los monetizo en plataformas y voy ganando un poquito de la publicidad, ¿no? Entonces yo he invertido cierto capital para generar programáticamente estos videos y me beneficio de las consecuencias de ello, ¿no? Entonces me imagino también mucho de ese contenido como trashy, un montón de eso va a empezar a surgir, ¿no? Y eso es una competencia para los modelos de entretenimiento contemporáneos, ¿no? O sea, sí, Netflix, igual no sé. Me animo a hacer una predicción en base a eso, porque cuando se empieza a generar tanta basura, también es como que la gente se empieza a volver más selectiva, ¿no? Va a tener, creo que, estoy de acuerdo con que va a tener un cierto uso en el mundo del entretenimiento, porque hasta cierto punto, si querés, es más inocente, o sea, o hay menos posibilidades de que... Tenés demasiada fe en la humanidad, Gaspar. Pero es que yo creo que hay cosas que se dan naturalmente y que en realidad
no somos capaces de identificar. Yo la otra vez hablaba, también, tal vez no es el mejor ejemplo, pero por ejemplo, con el tema de lo que son las series en formato podcast ahora, ¿viste? Ujú. La otra, una amiga me contaba que se lo mostraba a la madre, yo le había recomendado una. La madre dice, es una radionovela. Radioteatro, claro. Claro, o sea, digo, es como que yo creo que también en esta era que tenés tanto acceso a tantas cosas, y bueno, vos te volvés el quien filtra ese contenido. Si te gusta consumir basura, y bueno, consumirás basura. Pero creo que en definitiva hoy hay cada vez más posibilidades de que lo que es bueno tenga mayor éxito en cierto punto. Sí, es verdad. Pues, Soy un poco de manera optimista, sí. O sea, pero también está. Toda la economía gira también a través de esta idea de premiar la basura. Porque justamente el ejemplo que daba Miguel aprovecha que YouTube no hace una curación específica para ver cuál es la mayor calidad de este tipo de canales y por lo tanto funciona. Hay de hecho ahora, Infobae es un ejemplo que se me viene a la mente, pero hay medios de comunicación que ya usan generación automática de contenido escrito. Por ejemplo, el resultado de un juego, de un partido de algo, lo generan automáticamente el texto y lo posicionan y lo publican solo, por ejemplo, ¿no? Entonces va a haber más de esto, de generación de toda la información que no requiera ningún tipo de análisis se va a generar sola. Ahora, les pregunto a ustedes que saben mucho más que yo, sin duda. ¿No sienten o saben si es como que la gente ha empezado a perder confianza en el algoritmo? O sea, en el sentido de, ya no confío tanto en lo que me muestra. Prefiero elegir yo qué canales sigo, qué contenido veo, qué busco. Yo no veo eso. Yo lo veo en nuestros ámbitos así de gente más crítica que se pone a hacerse pajas mentales, Sí. pero en general no creo. Pero yo creo, digamos, en el avance, ¿no? Porque, a ver, si yo tomo el parámetro de mis viejos y mi vieja... De la tía por otra. Claro, de la tía, sí, estamos ya está, esto es Terminator, definitivamente. Pero es distinto cuando hay una nueva generación que funciona distinto. Lo veo, por ejemplo, en el tema del streaming. Por ejemplo, y voy a esto, yo veo que las comunidades que funcionan mejor son aquellas donde se trata de eliminar más activamente la toxicidad. Uh-huh. Pese a que todos de alguna forma tenemos el morbo de que nos gusta lo que acá llamamos el puterío, no sé cómo, o digamos, la farándula y todas esas cosas. Es como que nos entretiene, pero sí veo, digamos, como que el mayor éxito lo tienen aquellos que tratan de ser como lo más sano. En cierto sentido, porque creo que hay un punto en el cual la gente se ha cansado, decís vos, de la toxicidad y de la porquería. Es que yo creo que sobre todo en las nuevas generaciones, porque ya están Ojalá, Dios toda te esta oiga. mierda y no hay forma de que no te arte en algún punto. No, ojalá. Porque hay gente que tiene que convivir mucho más que lo que convivimos nosotros, porque todavía disfrutamos de otras cosas fuera de lo digital. Uh-huh. Dicen tres viejos de más de 30 años. De tecnología, claro. Vos, Miguel, que sos más joven, ¿qué pensás? A mí me preocupa que la brecha entre el contenido generado programáticamente o contenido generado por inteligencia artificial o el contenido basura cada vez es más estrecha entre ese contenido y el contenido generado orgánicamente por una persona, pero de manera mediocre. Con lo cual, o sea, en el futuro va a ser más difícil distinguirlo, ¿no? O sea, hoy por hoy ya estos artículos que son una lista de formas para hacer X o lo típico que uno busca, ¿no? Receta para lo que sea, etcétera. Hoy en día ya casi está generado programáticamente, solo que hay un tipo haciendo copy-paste y copy-paste. Entonces yo creo que en el futuro cada vez yo no creo que la gente esté desconfiando del algoritmo más. Solo que creo que en el futuro piensa que el algoritmo funciona. La gente hoy piensa que el algoritmo funciona hasta mejor porque le está mostrando cosas un poco más específicas para ellos. Mira toda la gente que está maravillada con TikTok, ¿no? TikTok es un producto donde el producto de la red social principal ni siquiera es la gente a la que sigues, es el algoritmo de las cosas que te va recomendando. Exacto, sí. ¿No? Eso es muy poderoso. Instagram se ha vuelto muy bueno también en eso, en mostrarte cosas, vayan a la parte de Lupita o la cosa en donde te recomienda cosas que no tienen que ver con las cosas que te gustan, y cada vez o sea, no te digo que cada vez te recomiende cosas más interesantes, más elevadas, más alturadas, sino cada vez es más... se nota por todos lados que está diseñado para atraparte, ¿no? Y eso, o sea, Sí. te puedes dar cuenta, pero no significa que no sea atractivo, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, además, bueno, inevitablemente es como que cada uno tiene, yo puntualmente, tiene como un sesgo, como dice Javier, del mapeo que uno tiene de la gente que a uno lo rodea.
Y un pasa que optimismo, creo que- porque también para Sí. algo uno es un activista, ¿no? Y quiere ver las cosas mejorar y tiene la idea de que pueden ir mejor. De hecho, yo también tengo esta intuición de que quizá si la porquería y lo mediocre, digamos, para no decir porquería, pero si lo mediocre se hace cada vez más imitable automáticamente, que va a ser más valioso lo que resulta menos mediocre. Se supone, también no sé, hay por una como cuestión de un- escasez. Hay una realidad que es como, hay como un sesgo de negatividad, el famoso los tiempos pasados siempre fueron mejores y si te pones a ver, el tiempo pasado siempre fue peor. O sea, hoy vivimos en el mejor momento de la humanidad, nos guste o no nos guste, digamos, Sí. están en las pruebas. Pero pese a obviamente un montón de cosas que están mal, que yo obviamente podemos hablar de, como, es un reduccionismo, lo sé, pero... yo creo que a la larga, en algún punto, es como que con toda tecnología nueva hemos aprendido, en cierto sentido, a convivir. Hay ciertos casos puntuales que sí creo que son preocupantes, sin duda. Es lo que hablamos mucho, una de los, digamos, quienes trabajamos en derechos humanos en el mundo digital, vemos con gran preocupación el tema de la vigilancia, que no era lo mismo en otras épocas donde te tenía que estar siguiendo a alguien. Ahora que ni te enteraste y saben todo lo que estás diciendo, ¿no? Hay ciertas cosas que sí, sin duda, me preocupan. Pero tampoco quiero caer en el simplismo de vamos a morir todos, ¿no? Y es algo que creo que más allá de que uno utiliza el mapeo que tiene uno para hacer cierta predicción, creo que nadie tiene un mapeo acabado para tomar, para, digamos, decir ninguna predicción que sea certera. Así que no sé, a mí lo que más me parece es que va a ser interesante el futuro con inteligencias artificiales que vayan avanzando cada vez más y que Y no sé llenándonos de preguntas. sí, Bueno. yo espero que se lo metan a los jueguitos, así más divertido. Sí, totalmente. Nuevas canciones originales, entre comillas, de artistas muertos, por ejemplo, esas cosas, viste, que también están tratando de hacer. Escribime en el estilo de John Lennon una canción así, asá. Y de hecho hay también algunas inteligencias artificiales o tecnologías del estilo que se usan también para estudiar las estructuras armónicas, rítmicas, etcétera, de ciertos artistas. Entonces podría hasta escribir una música al estilo de un artista y bueno, letra y música, en fin, va a haber cosas interesantes para arrancarse los pelos con el derecho de autor y seguramente el lobby se encargará de extenderlo hasta el infinito, porque creo que es lo único que les queda es plazo infinito de derecho de autor, es que es lo que sueñan. Nos estamos quedando sin tiempo, así que les recomiendo que hagamos una recomendación cultural o de juegos o lo que fuere por cabeza como para ir cerrando. Antes de eso quisiera aprovechar la oportunidad para mandar un saludo muy grande a las amigas y amigues de Fundación Carisma que está cumpliendo 20 años, me parece que era. Así es, Un gran 20 logro. años. Hay un hermoso video en Twitter y en sus redes también para ver un mensaje que ellas dan. Así que le mandamos un enorme saludo porque conocemos más que nada la generación anterior. Hay muchas caras nuevas, ¿no? que yo no conozco, pero bueno, me imagino que siguen haciendo un trabajo brillante. Así que bueno, un gran saludo de parte de nosotros. También recordarles que tienen que suscribirse a este canal de YouTube, que tienen que darle like, que tienen que compartir este podcast, tienen que comentar, dejar reseñas en la app de podcast que utilicen para escucharnos. Y ahora sí, vamos. Que no vuelva más Gaspar, primer comentario. No, van a decir que Gaspar aparezca sin remera, no sé, cosas así. Las admiradoras van a salir. Bueno, Miguel, para allá con tus comentarios. O quizá ya. alguna experiencia o alguna cosa tipo Miguel, un concierto que hayas ido, en fin, un comentario cultural de Morachimuk siempre ya viene bien. Voy a hacer una recomendación librera de un libro que estoy terminando de leer estos días, que está bastante bueno. Para quien les... El libro se llama Me dicen que así termina el mundo, o Me dicen que así es como termina el mundo, así se llama el libro. En inglés es They Tell Me This Is How the World Ends. Y es de una periodista del New York Times que se llama Nicole Pelroth. Creo que ya no escribe en el New York Times, pero durante muchos años ella fue la corresponsal de ciberseguridad del New York Times. Y ha escrito un libro sobre el fenómeno de las vulnerabilidades de día cero. Y sobre toda la dimensión geopolítica en torno a estas vulnerabilidades y su dimensión de mercado, ¿no? Por un lado, qué son, dónde existen,
quién las investiga, quién las compra, quién paga por ellas y más recientemente sobre el fenómeno de los estados, o sea, estados como Estados Unidos, Rusia, China, encontrando o comprando estas vulnerabilidades, guardándoselas para sí, no revelándolas al mundo ni a los fabricantes de tecnología, con la finalidad de instrumentalizarlas en armas cibernéticas. Ella reporta desde Ucrania, reporta desde, no sé, desde Las Vegas, desde Buenos Aires. Hay un capítulo que describe desde Buenos Aires, en donde acá esto les va a gustar porque está como en un taxi. Además, ella describe, viste cómo son los gringos, describe Buenos Aires como si fuese La Habana, Cuba, ¿no? Como esto súper tropical y exótico, y etcétera. Pero una de las cosas... Sí. Dice, el taxista se chocó, me llevó por acá, me llevó por aquí. Los gringos. Claro. Pero una de las cosas... De hecho, sale incluso Iván Arce, sale en el libro, Iván Arce de Twitter. Ah, qué grande. Bueno, la cosa es que... una de las cosas que le pregunta a la periodista a un hacker argentino que conoce, porque aparentemente Argentina es una potencia global en el descubrimiento de estas vulnerabilidades de día cero. Le dice, me llama mucho la atención que ustedes no se hayan convertido como sus vecinos brasileños, que también son muy buenos en investigación en ciberseguridad, pero que ahí se ha generado toda una industria también, digamos, de hacking y de estafas bancarias y este tipo de cosas, ¿no? Y se me llama mucho la atención que Brasil, creo que con Rusia y con otro país más, son como el top 3 de los lugares donde hoy salen como que estos ataques cibernéticos, mientras que en Argentina no necesariamente cumple ese rol. Y el argentino le decía, es porque en Brasil hay un gran incentivo robándole a los bancos y ese tipo de cosas. En Argentina nadie tiene un mango, entonces no hay ninguna industria detrás de los bancos, no hay nadie interesado en geopolítica latinoamericana. La ventaja de la economía Barrani. Claro. Entonces está muy bueno, y bueno, es un libro, a veces es demasiado tópico y a veces es demasiado ligero el libro en su abordaje técnico, pero está bastante bien si alguna vez se han preguntado cómo funciona el mundo de las vulnerabilidades de día cero. Así es ese libro. They Tell Me This Is How the World Ends. Todavía no se tradujo en español, pero recientemente. Muy bien, Miguel, muy bien. Gaspi, ¿algo para dejarle a la audiencia? Yo no, cero cultura, mucho más tonto. Algo con el que estaba molestando a gran parte de mis círculos íntimos. Jueguen al Cyberpunk. Sí, te gusta. A mí me da alta paja ese juego. Fue un fracaso en su inicio por la cantidad de bugs. Lo mejoraron muchísimo. A mí no me gustan los juegos de mundo abierto. Yo soy una persona que le gusta jugar un jueguito, apretar 3 botones y estar jugando. De hecho, y acá me va a matar la mitad de la comunidad gamer, que es, no aguanté el Red Dead Redemption porque no puedo estar 45 minutos cabalgando porque me exaspero. Quiero jugar a un juego. Vos jugabas a un simulador de camiones, boludo. No, bueno, pero no faltes el respeto. Andar en camión, llevando cosas. Y bueno, pues te escuchás un podcast ahí viendo la ruta, es espectacular. Mirá, los que juegan Euro Truck Simulator, una gran audiencia para control de cambios. Sí, así que ponen control de cambios, listo. Claro, gente interesada en contenido soporífero. El próximo es un streaming, todos con su camión en convoy y hablando de esto. No, me parece un juego con una estética espectacular. De los de mundo abierto, ¿no? Un juego bastante como straightforward, o sea, que sabes qué tenés que hacer, que sabes para dónde encararlo. Bien. Y también que se entiende que haya sido tan malo su inicio, porque me parece que es un mundo complejísimo el que trataron de crear. Y nada, yo sé que no me van a bancar mucha gente en esto, pero para mí ha sido un juegazo. ¿Qué tal es la música en Cyberpunk? Horrorosa. Es toda electrónica. Me subía... Es muy... hay un mérito que yo reconozco. Que es una música que me imagino que podría ser en 2077, que es cuando sucede. De todas formas, lo que tiene interesante Cyberpunk es que ya era mucho más... O sea, hay parte de la historia que se remite a los late 2020. Y es mucho más futurística esa época de lo que es actualmente, ¿no? Y la música es súper bizarra, pero molesta. Y viste que uno siempre dice viste que uno molestaba a las madres y a los padres cuando escuchaba su música y decía que esta música, puro ruido. Bueno, tiene mucho sentido bajo esa lógica la música. Estimo que seguro que hay alguien que le va a gustar.
Pero tiene de punk, tiene rock, tiene electrónica, tiene cosas bizarrísimas, eso está muy bien hecho. El mapa es espectacular, las imágenes que te genera, la historia está re bien, tiene personajes muy buenos. Tiene toda esta cosa tecnológica que obviamente hace que a uno le guste más, de Claro, poder sí. hackear, de poder meterte implantes tecnológicos. No, para mí un muy muy buen juego para recomendar, que no creo que mucha gente lo recomiende. Está bien. No, es una buena recomendación. A mí me aburrió un poco, pero porque eran demasiadas opciones y cosas, pero tengo que darle una oportunidad. Tengo que ponerme las pilas. Bueno, pero vos estás jugando al Metal Gear Solid 5, que básicamente tenés que dedicarle tu vida a ese juego. Sí, es cierto, es mucho. Bueno, y la recomendación mía va a ser el newsletter de un amigo que se llama Alan Porcel, que se llama Máquina Extraordinaria, este newsletter. Está muy bueno, tiene elementos de cultura digital, música, libros y periodismo en general. La verdad es muy bueno, tiene una selección de cosas. Me gusta porque es muy conciso e interesante. Tiene 4 o 5 cosas clave que tenés que saber y muy bien abordadas. Así que me parece muy interesante. Les invito a que se suscriban. Máquina Extraordinaria en Substack. Lo buscan así. Ahí lo ven. Y bueno, eso más o menos termina con las recomendaciones que tenemos. Así que, Miguel, ¿dónde nos ubican para meterse en el mundo de control de cambios? Si esta hora de conversación no ha sido suficiente, si por alguna razón necesitan más contenido para quedarse dormidos, si es que se agotaron todos los niveles del Cybertruck Simulator, pueden ir a controldecambios.com. Y desde controldecambios.com van a encontrar enlaces a todas las formas de escuchar el podcast, que es en YouTube, en Spotify, en cualquier lugar donde escuchen podcast, en cualquier lugar donde se trafique con audio. Ahí nos encuentran, y en Twitter estamos como Control de Cambios. Me parece que la E del D está pésimamente escrito esto, pero buscan Control de Cambios en Twitter y nos van a encontrar hasta que Elon Musk nos empiece a cobrar por algo. Y como siempre es un gusto escucharlos y saber lo que piensan y sus opiniones del programa y de qué cosas deberíamos hablar. Mándenos sus sugerencias y con nosotros será hasta la siguiente vez que haya una nueva máquina de inteligencia artificial amenazando el mundo. Ahí volveremos. Gracias, Gaspar, por haberte unido el día de hoy. Gracias, Por favor, muchas gracias a ustedes por esta locura. Muy bien. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos, gente. Adiós.